Buenas noches, bienvenidos a este momento de formación. Vamos a iniciar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los saludamos con mucho cariño, el Padre Daniel y un servidor Manuel Bricio. Vamos a continuar con los temas de sacramentos y hoy vamos a iniciar con los sacramentos de curación. Pues muy buenas noches, vamos a iniciar y quisiera leer un poco de lo que fue la jornada penitencial nacional para que nosotros también podamos entender un poco cómo estamos viviendo hoy el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Ante la pandemia ocasionada por el COVID, los obispos de México nos convocaron a una jornada penitencial el viernes 3 de abril, conocido tradicionalmente como el Viernes de Dolores, a través del decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 18 de marzo de 1995, nos invitaba a la Iglesia, ¿verdad?, a la penitencia en nuestras propias vidas, de un modo particular, poder hacerlo con las obras de penitencia, unirnos a los propios dolores de Cristo a través de la enfermedad, la pobreza, la desgracia, la persecución por causa justa. La Iglesia nos invita a realizar las siguientes acciones de penitencia propias que eran del tiempo de Cuaresma, pero que bueno, también podemos seguir viviendo: ayuno, abstinencia, obras de caridad, devociones a la Santísima Virgen. Y retomando la nota de la penitenciaría apostólica de fecha del 20 de marzo del 2020 acerca del sacramento de la penitencia, en la cual ante la situación de pandemia puntualiza: cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse la contrición perfecta. Esta palabra hay que recordarla, ¿verdad?, durante este tema: la contrición perfecta, procedente del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón, la que el penitente puede expresar en ese momento, y acompañada del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales. En la misma hora santa, a la luz de la palabra de Dios que nos llama a la conversión, haremos juntos un acto de contrición perfecta, con la petición y esperanza de que muy pronto podamos tener acceso al sacramento de la penitencia. Pues fue este documento que los obispos nos invitaron a hacer esta jornada penitencial nacional con fecha del 29 de marzo del 2020. Bueno, para que sepamos pues dónde estamos ahorita, ¿verdad?, con este sacramento de curación, que será pues el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Jesucristo se presenta como médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Por eso, pues el Señor Jesús quiere curarnos a través de estos dos sacramentos. Por eso les llamamos sacramentos de curación. Decíamos que el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, pues se le domina porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre de que el hombre se había alejado del pecado. Se le domina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Precisamente, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, dando a los apóstoles autoridad de perdonar
los pecados. Recordemos que este domingo en el Evangelio salía pues esta cita bíblica: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan quedarán retenidos o atados. Otro texto muy importante que hay que tener presente pues es el siguiente: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, ya decíamos, quedarán perdonados. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, en el cielo lo considerará atado, y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Estas dos citas bíblicas las encontramos, una en Juan 20:23 y la otra en Mateo 18:18. El fundamento bíblico de este sacramento está en el poder que Cristo otorgó a los apóstoles y de manera especial a Pedro. Este principio fue admitido y aplicado desde el principio de tiempos apostólicos, pero las modalidades en su aplicación han variado mucho en el curso de los siglos. No siempre ha sido el sacramento de la reconciliación la manera, la forma como lo tenemos ahora. La centralidad y la esencia ahí están. En los primeros tiempos de la Iglesia fue casi universal la tendencia de rigorismo en el perdonar los pecados cometidos después del bautismo, ¿verdad? Se nos recuerda: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin hacer nada a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no convivan más con él, para que se avergüence. Esta cita la encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 y 14. Notamos este texto que habla con autoridad, castigo y deseo de que el pecador se convierta. Por eso hablamos de una tendencia de rigorismo. Otra expulsión de la comunidad la encontramos en la primera carta a los Corintios. No tengan trato con los que viven en la inmoralidad sexual. Por supuesto que no hablaba de los que no son de la iglesia y que son inmorales, ávaros, ladrones o que adoran a los ídolos. De otra manera ustedes tendrían que salir de este mundo. Solamente les escribía que ya no tuvieran más trato con quienes, llamándose hermanos, llegan a ser inmorales, ávaros, esclavos, ídolos, chismosos, borrachos o ladrones. En este caso ni siquiera coman con ellos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo de 9 al 12. Cuando alguien pecaba de apostasía, de homicidio o de adulterio, se le imponía una penitencia pública, al fin de la cual se le daba la absolución de los pecados, o sea, que todos reconocieran que esta persona había pues ofendido a Dios y que pues tenía que cumplir esa penitencia pública. Esta absolución se podía recibir solamente una vez en la vida, ¿verdad? Para esta reconciliación parece indicar Pablo la imposición de manos. Timoteo no debe concederla a la ligera, es decir, a un pecador que no se ha convertido de veras, pues se haría en tal caso reo de pecados ajenos, ¿verdad? Aquí vemos cómo el carácter es precisamente, tiene que haber una conversión, ¿verdad? Tiene que haber precisamente una certeza de que ese pecador pues se va a arrepentir, va a cambiar. Con el pasar del tiempo fue imponiéndose una línea de más comprensión. Al mismo tiempo que se daba más oportunidad de recibir la absolución, aumentaba el deseo de manifestar más pecados para someterlos a la eficacia de la absolución. En el siglo II parece haberse opuesto en la Iglesia dos corrientes sobre este punto. Una que pretendía que las faltas graves de los bautizados, y especialmente los tres crímenes, idolatría, adulterio y de homicidio, no podían ser absueltos. Los culpables, aunque los lamentasen y los abjurasen, no tenían ninguna esperanza de reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Pero esta corriente rigorista, a la cual se adhieren más o menos grandes talentos como Tertuliano, Orígenes, Hipólito y los papas, en especial sin duda San Calixto, actuaron con menos rigor, más fieles a la verdad, a las enseñanzas de Cristo, que perdonó a la mujer adúltera y prometió el cielo a un bandido arrepentido. La Iglesia admitió así el principio de la penitencia.
Su idea se formuló ya muy explícitamente en el Pastor de Hermas hacia el año 150, a finales del siglo II. Todo cristiano convicto de una falta grave estaba obligado a duros ejercicios y actos humillantes, hasta el día en que el obispo, por la imposición de manos, volvía a introducirlo en el número de los fieles. Había pues expiación pública de las faltas, perdón solemne con espíritu de fraternidad y de misericordia. Había en el sentido pleno del término penitencia, y al permitir así al hombre liberarse a sí mismo, al darle también la oportunidad de recobrar las fuerzas para el combate de la vida. El cristianismo instituyó un medio de renovación moral de capital importante. Después esto llevó naturalmente a una confesión privada y secreta, que es lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Ha tenido precisamente su evolución. Esta evolución del uso del sacramento de la penitencia llegó a ser como hoy lo practicamos, principalmente por influencia del monacato irlandés en el siglo VII. El Concilio de Letrán en el 1215 estableció que todos los fieles se confesaran por lo menos una vez al año con su propio sacerdote para recibir su absolución si han pecado gravemente. Recordemos que este es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, confesarse por lo menos una vez al año, ¿verdad? Es lo que manda. Ya después entraremos precisamente en las otras cuestiones. Encuentro con la misericordia. Recibir el sacramento de la penitencia es encontrarse con la misericordia de Dios, de la cual todos tenemos grande necesidad. Se tiene miedo de recibir el sacramento de la reconciliación el que no conoce la misericordia de Dios o no quiere romper con el pecado. En muchas ocasiones algunas personas tenemos miedo de recibir este sacramento por dos motivos: por no saber de qué se trata el amor de Dios y no del castigo de Dios. Esto lo tenemos que tener muy claro. Acercarse al sacramento de la reconciliación es experimentar el amor de Dios. O por otra parte, sabiendo que no quieren llenarse de la misericordia divina por exigir esta renovación del hombre, o sea, por no querer dejar un pecado, por seguir empeñado en decir no quiero cambiar de esta situación. Toda la Sagrada Escritura da un testimonio claro y fuerte de esta misericordia de Dios. Por eso tenemos que tener claro que la misericordia de Dios pues es grande para con nosotros. Contrariamente a la expectativa de la gente, no hay perdón de los pecados de algunos que recurren a él para obtener la salud física. La misericordia del Señor nos anima a dos cosas: a no desconfiar nunca de su amor y a no hacer las paces con nuestros defectos, porque no se ajustan al amor de Dios. El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y generoso para perdonar. Hemos escuchado pues siempre esto en el Salmo 50, ¿verdad? Y en diversas partes de la Sagrada Escritura que nos recuerdan precisamente a Dios como Padre misericordioso. El Señor Jesús, en encarnación de la misericordia de Dios, Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Son los pecadores a quienes vino a buscar. Como un pastor deja las 99 ovejas al seguro y va preocupado a buscar la oveja descarriada, así hace Él con el pecador. Pero el buen pastor no solo va a buscar a la oveja descarriada, sino que al encontrarla, pues hace fiesta. Dios se alegra cuando nosotros nos acercamos a Él en esta libre voluntad de poder buscar el arrepentimiento. La más grave enfermedad del hombre es estar sumiso al pecado, sujeto al pecado. Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Y para que esta obra de misericordia continuara en favor de todos los hombres, dio Él mismo el poder a los apóstoles, ¿verdad? Por eso es que pues hoy seguimos ejerciendo pues este sacramento en nombre de Jesucristo. Jesús continúa perdonando a los pecadores que buscan el amor de Dios mediante su iglesia. Por eso dio a los apóstoles su poder. La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados y a quienes los libren de sus pecados quedarán pues perdonados, quedarán atados.
¿Cómo confesarnos? Para hacer una buena confesión se necesitan 6 cosas. Básico e importante, ¿verdad? Para saber, pues, cómo nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Primer paso, examen de conciencia. Ante todo es importante prepararse, examinándose para poder decir al confesor los pecados que uno quiere que Dios los perdone. Básico e importante, poder hacer nuestro examen de conciencia en la lista de los mandamientos. ¿De qué manera yo he ofendido a Dios en estas circunstancias? Por eso, pues no es así tan fácil decir, bueno, pues a ver qué se me ocurre, qué le voy a decir al Padre, ¿no? O en algunas circunstancias, Padre, ayúdame. Pues es importante que nosotros sepamos y seamos responsables de nuestra propia vida, de nuestras propias acciones, y que podamos hacer este examen de conciencia, conscientes. Por eso, pues tenemos que pensar, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que para poder ser más conscientes de esto, es decir, a ver, ¿cuáles son mis pecados? Pues que podamos hacer examen de conciencia todas las noches antes de dormirnos. Y esto pues nos ayuda a analizar nuestro día, nuestros momentos, ¿verdad? En los que decimos, bueno, pues aquí caí en pecado, aquí ofendí a Dios, aquí no me esforcé, o aquí sí evité estas situaciones. Segundo paso, dolor de haber pecado. Uno de los elementos más importantes del sacramento de la penitencia es el sentir dolor, disgusto por haber profanado el amor de Dios en nuestra vida. Sin un sincero arrepentimiento no se da el sacramento y por lo tanto no se recibe el perdón. No podemos decir, pues es que me obligaron o yo no quería, me dijeron que fuera. Pues no, ¿verdad? No es válido de esa manera, ¿verdad? Y en muchas ocasiones pues hay que decir al penitente, pues retírate, porque realmente no tienes la intención o no lo quieres hacer, ¿verdad? Y porque hay una libertad, ¿verdad? Consciente. Y dice, no me quiero arrepentir, no me voy a arrepentir. Bueno, pues no hay validez en ese momento, ¿verdad? Tercero, propósito de no volver a pecar. Se entiende de aquella cuestión de enmendar la voluntad deliberada y sería de no volver a pecar. Uno que está arrepentido, lógicamente, no quiere volver a lo mismo. Muchos no se confiesan porque no quieren dejar los vicios o las ocasiones próximas de pecado. Decir, pues aquí estamos a gusto, voy a volver a caer, voy a volver a ofender a Dios, pues mejor no me acerco a confesarme. Y la confesión, ¿verdad? Es importante, la confesión de los pecados debe ser humilde y sincera, muy concreta, ¿verdad? Aquí yo creo que es importante aclarar esto. Una cosa es confesión y otra cosa es dirección espiritual, donde nosotros podemos platicar, ¿verdad? Toda la situación, todo el hecho, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos lleva tiempo. A veces muchas personas, 5 minutitos, ¿no? Pues yo creo que 5 minutitos nuestra vida no se arregla. Es importante que nosotros podamos reconocer, sin historias, sin justificaciones, sin argumentos, esto. Es necesario que se digan todos los pecados graves que uno recuerda. No hay que esperar a que el sacerdote pregunte, pues la confesión no debe ser un interrogatorio, sino una declaración espontánea de las propias miserias para que sean perdonadas. Los pecados leves pueden ser confesados, pero no es necesario, como sucede con los pecados graves, ¿verdad? Pecados veniales, pecados mortales. Por eso también es importante acercarnos al catecismo de la Iglesia, a ver cuáles son los pecados veniales, cómo se perdonan, cuáles son los pecados mortales, cómo se perdonan, de qué manera también yo hago mi examen de conciencia. Las personas que no puedan decir los pecados por algún impedimento, por enfermedad grave o porque se trata de un sordomudo, pueden confesarse manifestando de alguna manera que se es pecador y se está arrepentido. Y bueno, quinto paso, viene la absolución. Es el perdón otorgado por Dios por medio del sacerdote que, imponiendo las manos, dice:
Dios Todopoderoso, que reconcilió al mundo consigo mediante la muerte y resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, dice toda esta absolución. Amén. En el caso que el penitente autorice revelar algo que confesó al sacerdote, éste le pedirá que se lo diga luego fuera de la confesión. Si una persona no acude al sacramento con la intención de reconciliarse con Dios, sino de callar la boca al sacerdote, éste no está obligado al secreto, porque no se trata de confesión, sino de trampa. Y después vendrá el cumplimiento de la penitencia. Después de escuchar la confesión, el sacerdote impone una penitencia. Esta no es para pagar la deuda que por nuestros pecados, porque sería imposible. De hecho, mediante la gravedad del pecado con la persona ofendida nos damos cuenta que nuestras ofensas tienen una malicia infinita, porque Dios es infinito. Ningún mortal puede reparar el daño hecho con sus pecados, como ningún militar o político será capaz de reparar los daños causados por una bomba atómica que hizo explotar. Solamente Cristo pudo reparar nuestras ofensas con su muerte. Este sacramento, además de reconciliarnos con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, a la cual hemos ofendido con nuestros pecados por haberla debilitado con nuestra mala conducta. Aquí es donde entendemos que también nuestro pecado tiene una dimensión comunitaria, ¿verdad? La penitencia, por tanto, debería ser en proporción de los pecados cometidos, pero en la práctica no es así, porque los que más han pecado son los que generalmente están menos capacitados para entender y cumplir con una adecuada penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Al manifestar la Iglesia a nuestros pecados y nuestra pena por haberlos cometido y recibir el perdón de Dios, mediante la misma Iglesia nos reconciliamos con ella. Todo pecado es un acto que va en contra del amor de Dios. Por lo tanto, el primero con quien se rompe por el pecado es exactamente con Dios. Nos alejamos de Dios. El sacramento de la penitencia nos permite, en la medida de nuestro arrepentimiento, llenarnos de la misericordia divina, que es el amor de Dios. Pero además de reconciliarnos con Dios, este sacramento nos reconcilia con la Iglesia, a la que hemos herido con nuestros pecados. ¿Cómo se administra el sacramento? Estudiando la historia de la Iglesia se ve cómo la manera de administrar este sacramento ha ido evolucionando. Hoy el ritual de los sacramentos, fruto de la reforma postconciliar, ofrece 3 formas de celebración para la reconciliación. Sacramento, ¿verdad?, administra estos 3 modos. Primer momento, reconciliación de un solo penitente. Después de la acogida del penitente por el sacerdote, el cual actúa en nombre de la Iglesia, se lee un fragmento de la palabra de Dios, ya que por ello el cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados. Sigue luego la confesión del penitente y el sacerdote impone la satisfacción como ayuda para la vida. Luego el penitente manifiesta su deseo de conversión, por ejemplo diciendo pues el Padre Nuestro, el acto de contrición, y finalmente se proclama alguna plegaria pues de acción de gracias. Este rito supone evidentemente que estas celebraciones se realicen sin prisa y en algún lugar adecuado, dando elemento de relieve. A veces es un poco complicado porque bueno, son tantísimas personas que bueno, si pudiéramos hacer esto, pero bueno, siempre alguna palabra de aliento, alguna motivación, ¿verdad?, para poder pues vivir en este espíritu este sacramento. La reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución individual. Cuando se reúnen numerosos penitentes a la vez para obtener la reconciliación sacramental, es conveniente que se preparen a la misma con la celebración de la palabra. Pueden también participar en esta celebración fieles que en otro momento se acercaron al sacramento. Es una forma en sí misma más expresiva del sacramento. Por ello es conveniente que las diversas comunidades cristianas se reúnan en ciertas ocasiones para celebrar comunitariamente la penitencia, lo que le llamamos el acto penitencial, ¿verdad?, donde pues hacemos un examen claro de conciencia y bueno, pues hay estas confesiones, ¿verdad?, y absoluciones individual, donde invitamos a varios sacerdotes
pues que nos acompañen, que se pueda administrar el sacramento. En días pasados lo pudimos hacer pues el miércoles de ceniza, ¿verdad? Hubo confesiones aquí en la parroquia, en las capillas, ¿verdad? En Fátima, acá en San Carlos, en el Pocito, de alguna manera, bueno, pues siempre tratar de que estos momentos que nos reunimos como para meditar, como para reflexionar, como para los tiempos fuertes, ¿verdad? Sobre todo en los que se propicia y se invita al sacramento de la reconciliación. Reconciliación con confesión y absolución general. Bueno, de esto ya también el documento que pues sacó el Papa, ¿verdad? Nos recuerda quiénes pueden ganar la indulgencia plenaria, los que están enfermos, los que trabajan en los hospitales, cómo dar esta absolución pues general, ¿verdad? Pero que después de esta situación pues puedan acercarse a reconciliarse. Cuando se reúnen numerosos penitentes a la vez para obtener la reconciliación, es conveniente, ¿verdad?, que de alguna manera la absolución general manifiesten con algún signo su deseo, reciten alguna plegaria o entonen algún canto apropiado. Según la disciplina vigente, quienes hayan recibido esta absolución, si fueron absueltos de pecado grave, deben confesarse individualmente antes de recibir otra absolución general, ¿verdad? O sea, aunque hayamos recibido esta absolución, si en un momento adecuado, pertinente, podemos acercarnos al sacramento para confesarnos individualmente, tenemos que hacerlo. A no ser que una causa justa los excuse, y en todo caso deban confesar sus pecados graves ya perdonados por la absolución general antes de un año. Pero todo ello no disminuye el carácter sacramental de la celebración. Les decía, en caso de absolución general de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentar cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír las confesiones de cada penitente, que se hizo por esta situación, ¿verdad? Lo de la pandemia, lo del acto de contrición perfecta, la indulgencia, pues esta hora santa a la que nos convocaron los obispos, y que bueno, de alguna manera pues hemos tratado de vivir este sacramento. Es obligatorio recibir el sacramento de la reconciliación por lo menos una vez al año antes de comulgar si tienes pecados graves. Por eso no podemos acercarnos a comulgar si estamos en pecado mortal. ¿Cómo saber que alguien se acerca así? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Cada quien en conciencia pues tendrá que pues tener en conciencia que no puedo acercarme si tengo pecados, ¿verdad? Y en peligro de muerte, ¿verdad? Ahorita hablaremos de esta situación pues en la unción de los enfermos. Si alguien tiene alguna pregunta del sacramento de la reconciliación, pues pues la puede ir poniendo por ahí, y para ir pasando pues precisamente a la tareita, ¿verdad? A las preguntas, más que nada, pues es claro que puedan que les pueda quedar claro, ¿verdad? Este sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y que bueno, pues nosotros ahorita no tenemos esta posibilidad, pero bueno, pues aquí en nuestra parroquia recuerden que pues hace un mes casi hubo confesiones, y bueno, y siempre hay confesiones todos los domingos, y de alguna manera, bueno, yo creo que en estos días se nos invita a que estemos pues más en la gracia, ¿verdad? Que nos privemos precisamente de pecar, porque pues no tenemos esta posibilidad de repente tan fácil ahorita. Entonces bueno, pues ojalá que esto nos lleve a esforzarnos, que esto nos lleve precisamente pues a no pecar, a no ofender, y bueno, pues hacer este acto de reconciliación perfecta, y que de alguna manera pues precisamente se pueda buscar la reconciliación con Dios. ¿Cuál sería alguna razón por la que algún sacerdote niegue la confesión? Pues precisamente porque algún penitente lo exprese de viva voz, pues no estoy arrepentido, no tengo la intención, no quiero acercarme al sacramento, o cuando haya una situación que amerite precisamente que no se pueda dar una absolución. Por ejemplo, las personas que viven
en unión libre, ¿verdad? Algún amancebado, alguna situación, o pecados reservados, ¿verdad? Precisamente al canónigo penitenciario, al obispo, pecados reservados al Papa. El Papa, en el año de la misericordia, pues precisamente quiso de alguna manera darnos también pues esta misericordia, ¿verdad? También para perdonar algún pecado reservado. Entonces, de alguna manera, pues es en ese momento que se puede pues negar la confesión según la situación, ¿verdad? Y el acontecimiento. Bueno, seguimos precisamente con la tareita, por ahí los que le gusten hacer. Transcribe los textos bíblicos de la institución de este sacramento y los que se refieren a la excomunión, ¿verdad? ¿Cuáles son materia de excomunión? ¿Qué hay que hacer para recibir el sacramento de la penitencia? ¿Qué hay que hacer para recibir el sacramento de la penitencia? ¿Cuáles textos bíblicos usarías para preparar bien a quienes van a recibir el sacramento de la penitencia? Incluso pues a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo preparamos precisamente nuestro sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Vamos a precisamente a seguir con la unción de los enfermos. Cristo se preocupó mucho del sufrimiento físico de los hombres, por eso curaba a los enfermos que le llevaban. Este poder de curar a los enfermos lo dio a sus apóstoles para que a su vez lo ejercieran en beneficio de todos los hombres. Y como prueba de su misión evangelizadora, pues Jesús comunica a los apóstoles participar este poder pues a los presbíteros. Desde un principio Cristo comunicó a los apóstoles el poder de curar a los enfermos para que también su predicación fuera acompañada por este signo del poder de Dios. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Este poder fue ejercido por los apóstoles cuando Cristo desde el inicio de su vida pública los mandó de 2 en 2. Recordemos que esta fue una de las principales tareas que Jesús realizó: curar a los enfermos, expulsar a los demonios, ¿verdad? De esta manera quiere Jesús también curarnos física y espiritualmente. Por eso dirá en Marcos 16, 15 al 18: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará, y estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán espíritus malos, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y a los primeros cristianos los llamaban para que rezaran y ungieran a los enfermos, según la recomendación de Santiago 5, 14, 15. Este texto ya no se habla de los apóstoles, sino de los presbíteros, es decir, los sacerdotes de las comunidades cristianas. Tampoco se habla de un moribundo, de alguien que está en las últimas, sino de un enfermo por el cual se pide la salud física. La unción de los enfermos no es un sacramento para los moribundos. Es importante tener claro esto, ¿verdad? Porque muchas veces las personas a veces tienen miedo, ¿verdad? Decir, es que no le hablo para que le dé la unción porque ya se va a morir, ¿verdad? Entonces no. Y anuncia la muerte ya cercana, sino para los enfermos que necesitan la oración por la salud física y espiritual. Esencialmente la celebración del sacramento consiste en la imposición de las manos sobre la cabeza pues del enfermo, ¿verdad? La unción con el óleo santo en la frente y en las manos, diciendo: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te concede el Señor la gracia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados y te conforte en tu enfermedad. La imposición de las manos es un gesto cargado de simbolismo con el cual se comunica la bendición, la fuerza del Espíritu Santo,
y se conjura contra las fuerzas del mal. La unción con el óleo es muy usado antiguamente para curar las enfermedades y preparar a los atletas en la lucha. Simboliza la salud del cuerpo y del espíritu. Este sacramento de la unción de los enfermos comunica la gracia del Espíritu Santo como ayuda para superar las dificultades que en orden a la salvación presenta la situación de la enfermedad. La eficacia de este sacramento va dirigida también en favor de la salud física para que muchos han adquirido al recibirlo. Naturalmente, como para los demás sacramentos, es necesaria una buena preparación para recibir el sacramento de la unción, ¿verdad? Por eso también en este sacramento se tiene que primero hacer la confesión, la unción y, bueno, la comunión, que es una de las cosas que, bueno, realizamos con la pastoral de los enfermos en este acompañamiento, y después los ministros extraordinarios nos acompañan precisamente llevando pues el rito de la comunión, ¿verdad? El apóstol Santiago nos dice: la oración hecha con fe salvará al enfermo. Si el enfermo y los familiares reciben al sacerdote con miedo, ¿dónde está la fe de que salva al enfermo? Hay dos maneras de celebrar este sacramento: el rito ordinario y la celebración comunitaria. Aquí precisamente en nuestra parroquia pues lo realizamos de alguna manera. A veces hablamos de la misa de los enfermos, ¿verdad? Llevamos a nuestros enfermos, se confiesan, les administramos el sacramento, ¿verdad? Y bueno, ya después se tiene un pequeño convivio, pero también se hace la visita a los enfermos. Todos los jueves visitamos a los enfermos, ¿verdad? Tenemos alrededor de 125 enfermos a los cuales se visita para llevarles el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción, y después los ministros nos acompañarán con el sacramento de la Eucaristía para dar precisamente la comunión. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues se acompaña precisamente a los sacramentos, ¿verdad? A nuestros hermanos enfermos. La unción, ¿verdad? Los santos óleos, uno de estos óleos que se consagraron precisamente el Jueves Santo, ¿verdad? Aquí nos preguntan, es diferente a los santos óleos, es parte de, ¿verdad? Uno de estos óleos es el óleo de los enfermos. Entonces, de este óleo que se ha consagrado por el obispo, ¿verdad? Nosotros llevamos este óleo a los enfermos y hacemos la unción de los enfermos, ¿verdad? ¿Por qué algunas parroquias se pone la unción a los enfermos a todas las personas que se encuentran? Pues no debería de ser, ¿verdad? Siempre tiene que ser el criterio, ¿verdad? Como lo dice precisamente aquí estas nociones prácticas. Para recibir la unción, el enfermo debe estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado, y si es necesario el sacerdote confiese al enfermo antes de darle la unción. Si la persona acaba de morir, se le puede ungir bajo la condición: si vive, ciertamente está muerto, no le sirve la unción. Y precisamente la unción es para las personas que ya tengan una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad, para las personas mayores, ¿verdad? Si tenemos una gripa, un dolor de cabeza o algún dolor así, pues simple, pues no es de esta manera, ¿no? O sea, es precisamente para una enfermedad, pues un poco ya más grave, ¿verdad? Para confortar precisamente el alma, el espíritu, y sobre todo para las personas que no pueden, pues de repente asistir. Por eso es que se lleva pues también un control, una lista, ¿verdad? Para que pues no se diga, pues vénganse, acérquense todos los que quieran al sacramento de la unción. No debería de ser así. En algunas parroquias sucede, en algunas parroquias pasa, pero bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y les decía, pues nosotros aquí tenemos nuestra misa para los enfermos, y ahora ya la estamos haciendo en las capillas. Por esta situación de la pandemia, bueno, pues ha sido un poco complicado, hasta nuevo aviso. Y también pues se nos ha pedido a los sacerdotes ahora para la visita a los hospitales. Yo creo que esto es muy importante que podamos saberlo, que tenemos que tener nuestro equipo completo, ¿verdad? Pues la careta, el cubrebocas, los guantes, la bata, y bueno, para poder visitar a un enfermo en el hospital, ¿verdad? Porque es también una condición que nos han puesto
para que nosotros podamos accesar a este lugar, y ciertas características: no tener enfermedades, ser un sacerdote joven, y bueno, hay muchas cosas en las cuales hoy yo creo que habrá una estrategia, ¿verdad?, para poder tratar este asunto ahora del coronavirus en los hospitales, ¿verdad?, y en alguna enfermedad. Y bueno, de alguna manera pues hacer esta visita a los enfermos. Le digo, hoy es complicado, pero bueno, se está tratando precisamente de poder acercarnos a los enfermos, de poder hacer esta visita. De ordinario, precisamente cuando tenemos la visita a los enfermos, muchas veces las personas de nuestra parroquia han venido a solicitarnos la unción, ¿verdad?, para ir a ver a algún enfermo, y pues es a cualquier hora. Puede ser un lunes en la mañana muy temprano, un domingo pues muy noche, y bueno, creo que siempre, en la mayoría de los casos, pues se ha asistido a la unción de los enfermos. De repente, a veces pues muchas personas se molestan o se enojan y nos dicen: es que ¿por qué no ha ido a ver a mi enfermo?, ¿no? Pues obviamente que a veces es en un domingo. Un domingo pues hay misas, hay confesiones, y hasta que uno le dice: mire, yo puedo hasta este momento acompañarte hasta esta hora, está bien, ¿no? Pues que sí, adelante, ¿no? O mira, yo no puedo el día de mañana porque tengo esto y esto. Y siempre tratamos de priorizar, siempre tratamos de acompañar a los enfermos, de estar, ¿verdad? Habrá alguna ocasión que pues sí, ha sido complicado a veces ir a los enfermos. A veces hemos pedido que hay una persona encargada o personas encargadas que nos apoyen, buscando también pues otro sacerdote para poder brindar esta ayuda, a veces por diversas circunstancias, pero siempre pues aquí en nuestra parroquia nos hemos interesado porque nuestros enfermos, y sobre todo que están en los hospitales, y hemos visitado los hospitales. Hay momentos en los que vamos a los hospitales, nos niegan la entrada, o hay momentos en los que a veces hay situaciones en las que no se nos permite, ¿verdad?, el acceso a este lugar. Muchas experiencias que podría compartirles yo de la unción de los enfermos en los hospitales, pero en su gran mayoría yo creo que ha habido esa apertura, ese acceso, esa disponibilidad siempre de las autoridades de salud para poder dejarnos pasar a ungir a los enfermos, a llevarles la comunión, a orar con ellos, a estar, ¿verdad?, en la mayoría de los hospitales de la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Siempre ha habido esta disposición para poder asistir, y de hecho las parroquias encargadas en cada donde están los hospitales, ¿verdad?, de alguna manera allí también hay sacerdotes encargados, ¿verdad?, en los territorios, y también ellos hacen y tienen un día de visita, ¿verdad?, para poder visitar a los enfermos. A veces hemos ido a visitar a enfermos: no, es que ya pasó el sacerdote, ya me dio la comunión, la absolución, y bueno, pues siempre esto es oportuno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues igual, si alguien tiene algún enfermo, conoce algún familiar, algún vecino de aquí de nuestra parroquia, bueno, pues tratar de que pueda tener este acceso. Ahorita en un momento, hace un rato teníamos la reunión de consejo, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos llegar a nuestros hermanos enfermos también la palabra? Se elabora un boletín precisamente impreso, y ahora con la entrega de las despensas, porque a muchos de los enfermos también entregamos despensas, ¿verdad? Y también hacemos llegar pues este boletín. A algunos es difícil que puedan oír la misa o seguirla por precisamente pues las redes sociales o la televisión, pero muchas de las personas pues expresan esto, ¿verdad?, que pues siguen la hora santa, que ven la misa por algunos de los canales católicos, y que bueno, ahorita estamos tratando de también hacernos cercanos a nuestros hermanos a través de estas actividades, y digo, pensando cómo podemos no dejar a nuestros hermanos enfermos, que pues sí, hoy también están en esta situación también de que no podemos llevarles la comunión, de estas situaciones, pero estamos pensando estrategias, estamos pensando cómo poder seguir acompañándolos a nuestros hermanos enfermos. Pues
aquí continuando con las tareas, ¿verdad? Igual copiar los textos bíblicos que hablan del amor de Cristo para con los enfermos y explicar ese sacramento a alguna familia que tiene enfermos. Y le decía, para que nos digan, bueno, aquí hay un enfermo, y nosotros también podamos acercarnos a él, los ministros extraordinarios poderles llevar la comunión, porque a veces pues hay muchos en nuestro territorio, ¿no? Y ellos desconocen estas cosas que la iglesia, la parroquia ofrece precisamente pues atención a los enfermos, y no solo a los enfermos, también a los familiares de los enfermos, ¿verdad? Entonces en este año tenemos un proyecto el cual en cuanto podamos también queremos aplicarlo, sobre todo con los familiares, ¿verdad? Porque también los familiares sufren a veces con esta situación, es complicado, y bueno, también ellos necesitan atención, escucha, oración, tanto el familiar, tanto el enfermo que vive pues estas situaciones. Pues ojalá que estos dos sacramentos en los cuales hoy les he compartido, ¿verdad?, acerca de precisamente de la reconciliación y de la unción de los enfermos, pues nos ayuden a prepararnos, ¿verdad? Ayuden a preparar, ahora que ya podamos acercarnos al sacramento, bueno, pues poder confesarnos, poder pedirle a Dios el perdón de nuestros pecados, y pues siempre poder hacer una buena confesión. Y también les decía, pues esta otra parte, saber que pues estamos atendiendo a más de 125 enfermos de nuestra comunidad cada 8 días, todos los jueves de las 10 a la 1 de la tarde. Porque a veces se pueden preguntar, ¿dónde anda el padre? ¿O qué está haciendo? Bueno, pues en este día, todos los jueves me encargo, yo, un servidor, de poder acompañar a los enfermos y de visitarlos, y les decía, incluso también en los horarios y en los momentos en los que a veces se necesite, pues en los hospitales ahí estamos, ¿verdad? A veces domingos 10 de la noche, lunes 6 de la mañana, o sea, cualquier momento siempre hemos tenido esta disposición. Digo, siempre se nos atraviesa de repente alguna cosa difícil, pues no hemos podido, ¿verdad? Y de verdad que hacemos siempre el esfuerzo para poder pues estar siempre atendiéndoles en esta situación de los enfermos. Pues les agradecemos por su escucha, ¿verdad? Por su atención, pues hoy en esta noche que hemos podido compartir pues estos temas. Nos disponemos pues para poder celebrar, para poder rezar nuestras completas, y pues agradecer a Dios por esta labor que seguimos realizando. Vamos a iniciar el rezo de las completas para terminar bien este día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre, así mi corazón se viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde. Como el niño que sabe de alguien vela su sueño de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y de la alegría,
y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Mi carne descansa serena. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Aleluya. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate y goza, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, que tengan muy buen descanso. Nos vemos el día de mañana. Gracias.